cuando este país está sufriendo la indolencia por no asumir la verdad. Les agradezco a todos. Brevemente, sobre ese tema y el previo. En el caso de las desapariciones, entonces, eso atravesaría por que el PAN y sus gobiernos que estuvieron en turno reconozcan que el fenómeno se agravó a partir del sexenio de Felipe Calderón, porque el propio informe de la ONU empieza en 2009, cuando es el gobierno de Felipe Calderón, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. Entonces, reconocer que también ese gobierno se equivocó en esa estrategia, uno, y dos, cuando mencionaba lo de el Plan B, entonces usted se sumaría a lo que en su momento dijo Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que prefiere una democracia cara que lo que está promoviendo el gobierno de Reforma. Las posturas del PAN ya las he expresado de manera muy clara. Muchas gracias a todos. Y cierro con el último tema. Es de todos conocido la decisión que ha tomado el Comité de las Naciones Unidas para la Desaparición Forzada. Y es evidente que existe un despropósito de negar la realidad en este gobierno. No importa que se les estrelle en la cara 1000 veces la realidad, 1000 veces la niegan. Es decir, hay mitomanía sistemática gubernamental en este país y esta soberanía no puede ni debe aceptarlo. Por eso hemos propuesto iniciar desde la Junta de Coordinación Política las gestiones necesarias, por lo menos, para tener un encuentro con los representantes de la ONU que sea necesario para conocer a detalle los pormenores de dicha decisión. Nosotros hemos sostenido, hay que recordarlo, que en este país se maquillan datos y que maquillaron homicidios con desapariciones. Ahora quieren maquillar desapariciones con otro tipo de metodologías y es inaceptable que se niegue la realidad cuando se vive en todos los puntos de este país. Por cierto, hoy presentaremos una iniciativa en esa materia. Este gobierno no puede meter el polvo bajo la alfombra, no puede meter la realidad bajo un manto de mentiras sostenidas cuando este país está sufriendo la indolencia por no asumir la verdad. Les agradezco a todos. Brevemente, sobre ese tema y el previo. En el caso de las desapariciones, entonces, eso atravesaría por que el PAN y sus gobiernos que estuvieron en turno reconozcan que el fenómeno se agravó a partir del sexenio de Felipe Calderón, porque el propio informe de la ONU empieza en 2009, cuando es el gobierno de Felipe Calderón, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. Entonces, reconocer que también ese gobierno se equivocó en esa estrategia, uno, y dos, cuando mencionaba lo de el Plan B, entonces usted se sumaría a lo que en su momento dijo Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que prefiere una democracia cara que lo que está promoviendo el gobierno de Reforma. Las posturas del PAN ya las he expresado de manera muy clara. Muchas gracias a todos. El orden del día de las sesiones de la semana, particularmente el desahogo de las 3 sesiones, en donde se destaca el enlistamiento de los vestigios de lo que alguna vez fue llamado Plan B, es decir, una reforma que trae como título fortalecer la revocación de mandato, pero que no incluye nada sobre la revocación de mandato. Es decir, el fracaso que tuvo el gobierno federal y Morena en el Senado será discutido ahora en esta Cámara. Francamente, una reforma a la que le han hecho mucho ruido, pero que trae muy pocas nueces. Entonces no la ven bien por el hecho de que busca reducir el gasto en las entidades. Es que no, realmente no reduce prácticamente nada, porque genera una expectativa falsa, es decir, pone un tope que en la mitad de los estados es superior al que tienen los congresos de los estados y disfraza la hipocresía con la que legislan desde el grupo oficialista. Y explico el por qué. Si tomamos en cuenta en cuántos estados Morena tiene mayoría
no necesita una reforma constitucional para recortar su presupuesto. Si realmente estuvieran preocupados por establecer políticas de austeridad en Baja California, en donde tienen el presupuesto por diputado más grande de este país, hace mucho tiempo hubieran hecho esos recortes. No es lo que les importa, quieren disimular el triple fracaso y la fractura que tienen dentro de sus grupos aliados. Digamos, este es el maquillaje de una reforma electoral que no fue. Lo que es una reforma menor en términos administrativos, que pues es como tomar un placebo cuando tienes una enfermedad grave. Y la enfermedad grave de este país es la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales y en las estructuras de gobierno, que han preferido mirar hacia otro lado y con tal de no asumir esa responsabilidad, han preferido desechar su proyecto de reforma electoral. En suma, cierro la idea tal y como lo he dicho, prefirieron nuevamente romper su nueva iniciativa antes que romper su pacto para que exista narcocomplacencia y consentimiento criminal desde las estructuras de gobierno de este país. En otro orden de ideas, les comparto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hoy ha realizado 3 propuestas formales a la Junta de Coordinación Política. La primera, la ineludible comparecencia del director de Pemex, que ante los graves hechos que se suscitan en el Golfo de México, particularmente en los estados y en las costas de Veracruz y de Tamaulipas, las explicaciones nulas, las inconsistencias en las versiones gubernamentales exigen una comparecencia seria y una explicación de cara a la nación. Segundo, de cara a las negociaciones del Tratado de Comercio con los estados del norte, hemos propuesto un grupo de trabajo en esta soberanía, entendiendo que las facultades primarias en materia internacional residen en el Senado de la República. También es cierto que nos han solicitado con cierto acelerador o prisas algunas reformas necesarias para dicho tratado, y es importante que exista un grupo de trabajo multidisciplinario, particularmente en materias económica, de comercio, hacendaria, para dar seguimiento a todos los pormenores que pueda requerir dicho tratado, tanto para mantener diálogo con el Senado como con las instituciones gubernamentales que así sea requerido. Y cierro con el último tema. Es de todos conocido la decisión que ha tomado el Comité de las Naciones Unidas para la Desaparición Forzada, y es evidente que existe un despropósito de negar la realidad en este gobierno. No importa que se les estrelle en la cara 1000 veces la realidad, 1000 veces la niegan. Es decir, hay mitomanía sistemática gubernamental en este país, y esta soberanía no puede ni debe aceptarlo. Por eso hemos propuesto iniciar desde la Junta de Coordinación Política las gestiones necesarias, por lo menos para tener un encuentro con los representantes de la ONU que sea necesario para conocer a detalle los pormenores de dicha decisión. Nosotros hemos sostenido, hay que recordarlo, que en este país se maquillan datos y que maquillaron homicidios con desapariciones. Ahora quieren maquillar desapariciones con otro tipo de metodologías, y es inaceptable que se niegue la realidad cuando se vive en todos los puntos de este país. Por cierto, hoy presentaremos una iniciativa en esa materia. Este gobierno no puede meter el polvo bajo la alfombra, no puede meter la realidad bajo un manto de mentiras sostenidas cuando este país está sufriendo la indolencia por no asumir la verdad. Les agradezco a todos. Brevemente, sobre ese tema y el previo. En el caso de las desapariciones, entonces, eso atravesaría por
que el PAN y sus gobiernos que estuvieron en turno reconozcan que el fenómeno se agravó a partir del sexenio de Felipe Calderón, porque el propio informe de la ONU empieza en 2009, cuando es el gobierno de Felipe Calderón, cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. Entonces, reconocer que también ese gobierno se equivocó en esa estrategia, uno, y dos, cuando mencionaban lo de el plan B, entonces usted se sumaría a lo que en su momento dijo Alejandro Moreno, dirigente del PRI, que prefiere una democracia cara que lo que está promoviendo el gobierno de Reforma. Las posturas del PAN ya las he expresado de manera muy clara. Muchas gracias a todos.